Personalmente me resulta muy agradable relatar la historia de lo que hemos vivido en el marco de las luchas del movimiento obrero argentino. Yo soy un gran admirador del movimiento obrero en este país. No por casualidad la Argentina tiene el sindicalismo más fuerte de toda América Latina. Tenemos una tasa de sindicalización cercana al 50%, cuando en los países desarrollados está debajo del 10%, Francia por caso, un poco más Italia, Alemania mantiene todavía una... Y eso tiene una razón de ser porque en la Argentina las cosas sucedieron de tal manera que frente a ese factor económico, esa clase dominante, ese poder hegemónico que siempre fue muy violento, muy autoritario, chocó con un colectivo de trabajadores que resistió siempre a lo largo de la historia. Para tener una idea, entre el año pasado, este año y el año que viene se van a cumplir 100 años de 3 hechos que marcaron para siempre la historia del sindicalismo, que fue la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde y la Forestal. Esos hechos ya se van a cumplir un siglo y responde todo a la misma lógica. Y 50 años del Choconazo se cumplen este año. Se van a cumplir 50 años del Choconazo, el año pasado 50 años del Cordobazo, del Rosariazo, que fueron todas luchas protagonizadas por obreros y en la mayoría de los casos de estos 3 últimos de 50 años por obreros industriales. Y cabe también recordar que se van a cumplir de los hechos que sucedieron después algo que me atañe personalmente, que fue el Villazo, que fue la lucha de los obreros metalúrgicos de Villa Constitución, que reclamaban el derecho a elegir sus propios representantes dentro de la Unión Obrera Metalúrgica. Pero bueno, de eso vamos a... Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué pedían los obreros metalúrgicos de los talleres Bacena aquí, a pocas cuadras, en el barrio de Parque Patricio? Parque Patricio. Pedían las 8 horas de trabajo, un pequeño aumento de salario y fundamentalmente denunciaban las condiciones de trabajo. Eran metalúrgicas, fundiciones, donde las condiciones eran muy penosas, muy... Hoy deberíamos reconstruir una fábrica de la época para entender en qué condiciones se fundía el metal, en qué condiciones se operaban las distintas piezas que se hacían. Aquí estamos a principios del primer proceso de industrialización argentino por sustitución de importaciones. Hubo 2 grandes que justamente se desarrollaron durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, cuando los países industrializados estaban en guerra y no podían proveer los insumos que se consumían a nivel industrial en Argentina. Y bueno, por supuesto la patronal muy dura, muy reacia, un gobierno, en aquel momento un gobierno radical, estaba Hipólito Yrigoyen, que para la época era progresista, porque hasta ese momento eran los conservadores los que habían gobernado este país, imaginaba algunos cambios, imaginaba algunas regulaciones en el mundo del trabajo, porque hasta ese momento prácticamente las condiciones las ponía la patronal, la jornada de trabajo la determinaba la patronal, no había límites, había obligatoriedad de hacer horas extras, es decir, era la época... No había jubilación, Víctor. No había jubilaciones. Era la época de la cama caliente, donde en los conventillos se levantaba alguien para ir a trabajar y se acostaba el que había trabajado de noche. Las condiciones eran extremas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se desata una huelga muy dura, se paralizan los talleres Bacena,
y se desata una represión inusitada. Prácticamente fue la casa de los huelguistas. Los huelguistas a su vez respondían en este caso fundamentalmente a los sindicatos de los anarquistas, que eran de los sindicatos más duros, que no tenían mucho ejercicio de negociación y trataban de imponer todas las condiciones que pedían en el pliego reivindicativo. Bueno, la cosa que terminó con una represión brutal, centenares de muertos, deportados, lo que decía él. Esa ley se crea especialmente ¿por qué? Porque la mano de obra calificada en la industria eran inmigrantes, italianos, alemanes, franceses, que venían con una experiencia de trabajo industrial y producto de la guerra habían emigrado, bueno, se los deportaba. Una gran persecución a los trabajadores judíos, había una población judía importante que trabajaba en la industria que se los persiguió en el barrio de Once, se los asesinó a muchos de ellos y a otros los deportaron. Se crea una organización paramilitar que se llamaba la Liga Patriótica, que entre otros estuvo el famoso Jorge Newbery, que es el que lleva el nombre de nuestro aeroparque. Jorge Newbery fue uno de los integrantes de la Liga Patriótica, que se dedicaban a cazar obreros, huelguistas y a asesinarlos o a reprimirlos. Y en la Patagonia fue una situación parecida. En 2 años, en el primer año, lanzan una huelga con un pliego reivindicativo que es, si hoy lo vemos abstrayéndonos de aquel momento, es para reírse. Pedían 2 pesos de aumento, pedían un paquete más de vela para alumbrarse en los galpones, en las barracas. Estamos hablando de Santa Cruz, si estamos hablando de inviernos muy fríos, y pedían que los botiquines tuviesen las instrucciones escritas en castellano, porque los dueños de las estancias eran mayoritariamente ingleses y traían los... Claro, con las instrucciones para su uso en inglés. Y alguna otra cosa más. Bueno, en el primer año, Irigoyen lo manda a Varela, Coronel Varela, lo manda a negociar la huelga, y él convence a los estancieros de que se dieran en alguna de los petitorios que hacían los trabajadores. Se levantan, él vuelve a Buenos Aires, y los estancieros incumplen absolutamente casi todo lo que habían pactado. Al año siguiente se desata nuevamente la huelga, lo mandan de nuevo a Varela, pero esta vez no fue a intermediar, fue a reprimir. La historia termina con fusilamientos masivos, porque en las estancias los piquetes se hacían en las distintas estancias de la Patagonia, y el ejército iba persiguiendo a los peones rurales, se movían a caballo y donde los agarraban los ejecutaban. La huelga empieza en Río Gallego, o sea, sobre el Atlántico, y termina en la cordillera, termina junto al lago, muy cerca del lago argentino, donde está el glaciar Perito Moreno. Ahí, cuando se cumplieron los 100 años, la CTA hizo un homenaje y puso una placa que está ahí en recordación del gallego Soto, que fue uno de los líderes huelguistas, que logra escaparse a Chile, vivió en Punta Arenas. Bueno, cuando hicimos el homenaje apareció la hija y contó el resto de la historia de su padre, que no conocíamos. Y ahí hay unos fusilamientos masivos, se habla de cerca de 1000 muertos en total, o más de 1000 muertos de huelguistas, a tal extremo que en determinado momento los estancieros le van a pedir a Varela que pare de fusilar gente porque se quedaban sin mecánicos, es decir, las distintas especialidades que necesitaban para funcionar se estaban faltando en la estancia porque los estaban fusilando todos. Parecido a lo que habían hecho con los pueblos originales. Claro, la misma metodología. El compañero dice que parecido a lo que había pasado en la conquista del desierto con los pueblos originarios. Es decir, la misma concepción, es la misma metodología. Y el tercer episodio es el de
el norte de Santa Fe, Villa Guillermina y alrededores, donde funcionaba una empresa inglesa que se dedicaba a la producción del tanino. El tanino es un producto que sale del quebracho colorado y se utiliza en la curtiembre de los cueros. Para curtir los cueros se utilizaba, ahora se utilizan otros productos, pero en aquel momento el tanino era fundamental. Y lo extraían del quebracho colorado. Bueno, obvio que entre la instalación de los ferrocarriles y la forestal prácticamente exterminaron esa planta que era la característica de todo el norte de Santa Fe, Santiago del Estero y el Chaco, que es el quebracho colorado. Y bueno, ahí también se desata una huelga por las mismas reivindicaciones y la forestal era prácticamente un estado dentro de la provincia, porque tenía policía propia, los cardenales les llamaban porque usaban unos gorros que parecen los cardenales, que los pájaros que tienen el copete colorado, antecedente de los Pumas, que es la policía que en los 70 reprimía las huelgas, que es la policía rural de Santa Fe, que fue creada en contra del abigeato, del contrerismo, y es muy reconocida por su brutalidad en la tortura y en la represión. Tenían las proveedurías propias, o sea que le pagaban con vales a los trabajadores y los trabajadores tenían que comprar en los almacenes de la compañía. Y bueno, también termina con una represión muy grande. Sí, esto sucedió hace un siglo. Después viene toda la etapa donde los gobiernos democráticos son impotentes a la mirada de estos sectores de poder para contener las olas de protesta. La gente se empieza a organizar, se empieza a sindicalizar, empieza a reivindicar derechos en un contexto mundial también de mucha movilización, de la etapa más importante del movimiento obrero en el mundo se da en los primeros años del siglo pasado y se conquistan las 8 horas de trabajo, se consagran las principales conquistas, digamos, que existen en el derecho laboral. Y esta historia se complica cuando deciden terminar con el gobierno de Irigoyen en el 30 y la Argentina padece de la primera interrupción, digamos, de su vida institucional, que fue el golpe de Estado de Uriburu. Y cada vez que sucedía, bueno, después se repite, tenemos golpe de Estado hasta el último, el golpe genocida del 76 con los 30.000 desaparecidos, pero una seguidilla a lo largo de la historia que va interrumpiendo los procesos políticos y va condicionando la conquista de derechos de los trabajadores. Fundamentalmente, el objetivo de este modelo de gobierno que se instaura es contener el avance de los derechos y de la conquista de los trabajadores. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los sanguinarios, los brutales que fueron el sindicalismo, fue una corriente o una concepción laboral que se hizo muy fuerte en Argentina. En aquel momento estaba encarnado fundamentalmente en trabajadores inmigrantes, en dirigentes perseguidos en Europa y que venían a la Argentina y traían sus ideales, sus banderas, sus conquistas, y fueron los primeros que empezaron a organizar los sindicatos en Argentina. Hasta que, todo el periodo que va entre el golpe de Irigoyen, que es la década del 30 al 40, que se la conoce en la historia como la década infame, que fue la década de retroceso de derechos, de una seguidilla de golpe de Estado, de lesiones a la democracia, a la vida institucional. Es decir, el gobierno más conservador que se fue alternando y que termina en una pueblada muy grande que sucedió el 17 de octubre de 1945, cuando Perón era secretario de Trabajo y Provisión, había impulsado reformas laborales muy importantes, prácticamente
yo diría el 80% de la legislación que hoy protege individual y colectivamente a los trabajadores fue impulsada por Perón, vacaciones, aguinaldo, bueno, todo lo que ustedes van a ir estudiando. Y cuando dentro del propio ejército los sectores más reaccionarios, más conservadores, lo quieren limitar a Perón, lo obligan a renunciar y lo meten preso en Martín García. Eso desencadena una serie de asambleas en el conurbano, fundamentalmente en la zona sur del Gran Buenos Aires, y se viene la gente sobre la Plaza de Mayo. O sea, ahí se producen... Y Berizo. Berizo y Ensenada. Berizo, Ensenada, sí, estaban los frigoríficos, metalúrgicos, había un desarrollo industrial no despreciable para la época, que se había consolidado con la segunda sustitución de importaciones durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que había una concentración obrera muy, muy fuerte. Era muy común un frigorífico, una fábrica grande con 5 o 6 mil trabajadores. Hoy se ve muy poco esa cantidad de trabajadores todos juntos en un mismo lugar. Bueno, el 17 de octubre se consagra en la historia como el nacimiento del peronismo por un lado y el cambio de calidad del sindicalismo por el otro. Porque ya no eran los viejos obreros o los obreros extranjeros que venían como mano de obra calificada. Con Perón se profundiza el proceso de industrialización de una manera explosiva. Se nacionalizan las empresas estatales, las empresas de servicios públicos, los teléfonos, los ferrocarriles, y eso genera una ocupación de mano de obra muy grande. Hay un gran crecimiento de la construcción. ¿Y cuál es la mano de obra? Son los campesinos del interior que vienen a buscar trabajo en la industria en las grandes ciudades. Por eso le decían los cabecitas negras, o los descamisados, que decía Evita. Eran campesinos del interior mayoritariamente que vinieron y conformaron esa nueva clase obrera que es digamos, la que representa el sindicalismo actual. Tiene esa característica. Fue el sindicalismo de masas, fue el sindicalismo organizado por rama de la producción, el sindicalismo con dirigentes nacionales, dirigentes locales, comisiones internas, cuerpo de delegados, es decir, una representación del mundo del trabajo tanto en lo público como al interior de la empresa que no se vio prácticamente en ningún otro país del mundo. Las comisiones internas, que para nosotros es un hecho anecdótico, es un caso que solo se conoce en la Argentina. Por ejemplo, hay países muy desarrollados que tienen los comités de empresa, que son representaciones mixtas, patronales y sindicales, donde los trabajadores plantean sus reclamos, las empresas plantean sus exigencias sobre calidad, sobre el ritmo de trabajo, es decir, es un ámbito de negociación. En cambio, la comisión interna nuestra es una especie de sindicato adentro de la fábrica y que va a jugar un papel destacadísimo en toda la historia del movimiento obrero. ¿Y qué va a ser? El espacio sindical preferido de la dictadura militar. Porque si nosotros vemos cómo se componen los 30.000 desaparecidos, hay muy pocos casos de dirigentes nacionales reconocidos en aquella época desaparecidos. Pero sí hay gran cantidad de comisiones internas, de delegados, es decir, ahí donde el poder sindical se constituía en el lugar de trabajo. A tal punto que, yo no recuerdo bien, porque estábamos presos en esa época, pero fue en 78, 79, que los militares deciden que la gente se tenía que reafiliar a los sindicatos. Tenía que haber para poder pertenecer a un sindicato tenía que afiliarse nuevamente.
fue tan masiva la experiencia que prácticamente la desecharon. Todo el mundo fue de nuevo, en pleno terrorismo de Estado, persecución, desaparición de los compañeros, la gente fue masivamente a afiliarse a los sindicatos. Lo cual ha constituido culturalmente un fenómeno donde hay una diferenciación en un trabajador común que no tiene práctica sindical entre la institución y el dirigente. Uno puede tener el burócrata más corrupto, más traidor, más entregador como dirigente, pero el trabajador va a diferenciar entre ese dirigente y el sindicato. Y sabe que el lugar natural donde tiene que ir a resolver sus problemas laborales, del tipo que sea, es el sindicato. Entonces esa conciencia es casi un fenómeno cultural que es lo que siempre preocupó a las clases dominantes en este país. Victorio, perdóname. Sí. Abonando esto que vos decís, incluso estoy pensando las movilizaciones de julio del 75, claro, donde la conducción de la CGT no quería salir a la calle y empujado por las bases terminó habiendo un paro y movilización. Y lo mismo estoy pensando al revés, la marcha de San Cayetano, ¿no? Que fue el primer gran acto de resistencia a la dictadura, fue impulsado por la cúpula de la CGT Brasil, ¿no? Sí, que era un sector. Lo que él dice del Rodrigazo fue junio del 75, se agotaba el gobierno peronista, que había vuelto Perón en el 73, después se murió, y empezaban las políticas de ajuste en este país, con un ministro de Economía que se llamaba Celestino Rodrigo, y empieza a querer, dar un 40% de recomposición salarial con una inflación altísima, y empezó, hubo una devaluación. Del 400% fue la devaluación. Y empezó Isabel Perón quería que se firme en paritaria por 35% y terminó la Unión Obrera Metalúrgica en 150, les mata más, fue un descalabro, pero es producto de que durante una semana las comisiones internas y los cuerpos de delegados que estaban organizados en coordinadora de la zona sur, oeste, zona norte, Córdoba, donde estaban los grandes cordones industriales, paralizan prácticamente el país. Entonces, una vez paralizado, la cúpula de la CGT se ve obligada a convocar a una marcha que fue una marcha masiva. Bueno, resultado de eso renuncia Celestino Rodríguez y se va José López Rega, que era el que había organizado todo el aparato parapolicial, la AAA, que ya a esa altura llevaba asesinado a más de 3.000 personas. Pero bueno, este fenómeno lo van a encontrar siempre a lo largo de este siglo y medio de historia que tiene el sindicalismo en Argentina. Y esto es lo que permanentemente condiciona la política en el terreno del trabajo y de la producción. En Argentina permanentemente van a ver esta discusión, los patrones diciendo que el sindicalismo es muy rígido y hablando de la flexibilización. Cuando hablan de flexibilización, parte de un concepto de la base de la rigidez. ¿Y cuál es la rigidez? Para ellos, la rigidez... ¿Qué tal? Soy alumna. Adelante. La rigidez es la legislación protectora, la rigidez es el convenio colectivo, es decir, la rigidez son las condiciones que la patronal de por sí no puede imponer, porque hay leyes que lo protegen. Entonces, la política de flexibilizarlo, estos últimos años lo hemos escuchado muchas veces, la flexibilización, los distintos planes de flexibilización, siempre generan rechazo porque ya hay una conciencia colectiva de que cuando nos hablan de esas cosas no hay nada bueno para reivindicar, no se puede esperar nada positivo para los trabajadores. Y la otra cuestión es el sujeto colectivo. No se puede ignorar, ni la peor dictadura pudo ignorar la existencia de los sindicatos. Tuvieron, en la época del 76 en adelante, había
la CGT está dividida en 4 o 5 sectores, algunos colaboracionistas, otros ultra colaboracionistas, participacionistas, y bueno, y lo que quedaba de la vieja resistencia era el grupo Los 25, donde sale finalmente Saúl Ubaldini, que después del retorno a la democracia va a conducir una CGT unificada durante prácticamente hasta el 89. Cuando viene nuevamente, y esta vez por vía del peronismo, la política de ajuste, con el menemismo, el neoliberalismo viene por esa vía, lo primero que hacen es dividir a la CGT. Lo primero que hace, hay un congreso en el Teatro San Martín, hacen un vacío Ubaldini, y los sectores más conservadores, y ahí se parte. Por primera vez se parte la CGT, 2 años después aparece la CTA, y empiezan a aparecer, consecuencia de las políticas de ajuste, las políticas neoliberales que llevan por dato la desocupación en la época de Alfonsín debía ser del 8,5%, 7,5%, y llegó con el menemismo y después el gobierno de la Alianza llegó al 19, al 20%, que la desocupación es el punto más alto de debilidad de los sindicatos. Cuando hay desocupación es muy difícil defender los derechos individuales y colectivos porque ante la necesidad, ahí donde hay un puesto de trabajo con derecho, van a aparecer 10 trabajadores dispuestos a hacer lo mismo en cualquier condición. Pero también esto tuvo unas formas de resistencia, ya no estrictamente sindicales, pero sí con rasgos de organización sindical, que fueron los piquetes. Fueron los primeros piqueteros, antes que se formaran las organizaciones sociales, antes que aparezcan los planes sociales de 150 pesos y todo eso, los primeros eran trabajadores que pertenecían podríamos decir, a la aristocracia obrera, que tenían los mejores sueldos, tenían los mejores empleos y que producto de las privatizaciones habían quedado masivamente en la calle. Para que tengan una idea, en la Argentina había 110.000 ferroviarios. Cuando terminó el plan de privatizaciones de Menem, quedaban menos de 10.000. Los petroleros, un porcentaje parecido con la privatización de YPF. Los telefónicos, más o menos, es decir, todo lo que eran las grandes empresas del Estado que se desguazaban, se privatizaban, dejaban un altísimo nivel de desocupados de alto salario, de gran capacitación, y que además, para colmo, en aquellos años se reforma la ley jubilatoria, se alarga la edad para jubilarse. Y estas personas venían sin trabajo, sin ningún ingreso, corriendo detrás de la edad jubilatoria. Llegó un momento que había 250.000 jerárquicos del Estado desocupados producto de las privatizaciones, que pasaron prácticamente toda esa década, primero porque eran los 62 años, después los 65, y todo ese caldo de cultivo es el que estalla el 19 y 20 de diciembre, con que yo creo que fue la gran bisagra de la historia moderna, donde, aparecen todos los fenómenos políticos y sociales de esta última época, pero un sujeto nuevo, que son las organizaciones sociales. Vos sabés que yo soy convencido de que hay 2 momentos bisagra en los últimos 50 años de la historia argentina, y ambos fueron protagonizados por los trabajadores, el Cordobazo y todos los ASO, y 2001. Claro. Sin duda. La diferencia que, yo estoy mezclando un poco, pero él habla de el Cordobazo, el Rosariazo, que pasaron en el año 69, también durante una dictadura de otro tipo, después del golpe del 55, toda la persecución al peronismo, al sindicalismo, a todo eso, viene un militar, Onganía, con un plan que pretendía estabilizar el país durante 15 años.
Había un tiempo social, un tiempo económico y un tiempo político. Y empiezan las primeras transformaciones regresivas neoliberales, porque eran ultranacionalistas, su modelo en la cabeza era el de Franco, España de Franco, con las corporaciones, pero la economía la manejaban Krieger Bacena, el nieto de los talleres Bacena que les conté que pasó en el año 19. Y empieza la política del cierre de los ingenios en Tucumán, empiezan políticas de ajuste y empieza una gran resistencia obrera. Se divide la CGT, hubo un sector muy importante, con la Unión Obrera Metalúrgica a la cabeza, que apoya la dictadura, y esos eran los colaboracionistas de Bandor, pero hay un sector del sindicalismo muy duro en la resistencia, con la Federación Gráfica Bonaerense, Raimundo Ongaro, Agustín Tosco en Córdoba, es decir, y lo de Córdoba era un sindicalismo más de izquierda, era lo que se conocía como el sindicalismo clasista y combativo. Todo ese proceso termina con Onganía, termina en el Rosariazo, el Cordobazo, que fueron verdaderas insurrecciones populares. Finalmente lo derrotan a Onganía, viene Levington y Lanusse, pero ya en ritmo de salida de la dictadura, repliegue, y permite el retorno de Perón. Todo ese sindicalismo que había resistido, cuando vuelve Perón, tiene que confrontar con el sindicalismo que había colaborado, que eran los viejos peronistas, ortodoxos, la vieja burocracia de aquella época. Y bueno, yo no sé si me estoy pasando de tiempo, pero les iba a contar un poco mi propia historia. Media hora más tenemos. Ah, bueno. Bueno, se termina la dictadura, viene Perón, libertad a los presos políticos, un gran empuje sindical, porque también producto de que los años 60 se instalaron empresas importantes, grandes empresas en la industria automotriz, en otras ramas de la industria, y en general cuando hay una empresa nueva hay trabajadores jóvenes, los ingresos son siempre de gente joven, y había una gran renovación generacional en el movimiento obrero, que junto con eso, la resistencia a la dictadura, trae como resultado una clase obrera distinta a la que venía de antes. Bueno, todo eso se va a dirimir en una pelea interna feroz. Ustedes imagínense ahora, si a alguno de ustedes les impacta mucho los fenómenos de protesta y eso, pónganse a estudiar quiénes son los chilenos que están en la calle en ese momento, desde hace 4 meses, matándose a palo con la policía. Y los protagonistas no deben tener de 25 años para abajo. Bueno, en aquel momento hubo un fenómeno parecido, que se manifestó en el sindicalismo, en la política, la juventud peronista, la juventud intransigente, es decir, la juventud era un fenómeno que irrumpe en la vida pública. Yo lo compararía, siempre hacer comparaciones en la historia es correr el riesgo de Reales Fiero, pero yo lo volví a ver ese fenómeno cuando murió Néstor Kirchner, que hubo también una irrupción de una generación de jóvenes que la política empezó a funcionarle en la cabeza y empiezan de alguna manera a participar. O otro fenómeno parecido, de las mujeres con los pañuelos verdes, también uno mira la composición etaria y es impresionante. Yo las veía, y chicas del secundario, con su pañuelito, es decir, el fenómeno sociológico que genera la aparición de una reivindicación que se masifica, produce este tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que los que venían, sectores que venían de la pelea contra la dictadura de Onganía, que sentían que habían ganado, y eso se conjugaba con la vuelta de Perón después de 18 años, que en el paradigma de los trabajadores de aquella época era la vuelta del estado de bienestar, la recuperación de los derechos,
las empresas del Estado, todo lo que había sido el periodo 45 del 55, y la disputa con esta nueva generación se hace muy dura. Los sindicatos eran muy cerrados internamente, era muy difícil acceder al poder en los sindicatos. Y bueno, yo vengo de la experiencia de Villa Constitución, ahí había 3 fábricas muy grandes, Asindar, Metcon, que era una fundición de la Ford, y Marathon, que también pertenecía al grupo Asindar, era una planta de aceros finos y especiales, que habían instalado los alemanes. Total, trabajadores directos de las grandes fábricas, alrededor de 7.000, entre 7 y 8.000. Una seccional de la UOM, que tenía normalmente un interventor, porque nunca le permitían vida propia, porque ahí a 15 kilómetros estaba la seccional de San Nicolás, que era muy importante, porque ahí estaba Somisa, que era en ese momento la empresa siderúrgica estatal, lo que llamaba la madre de las industrias, porque toda la industria metalúrgica se proveía de Somisa, tanto en los aceros planos como en los aceros finos, y ahí había una seccional importante, y la otra era Rosario, que era un entramado de pequeñas y medianas empresas metalúrgicas ligadas a la agroindustria, a la maquinaria agrícola, muy expandida. Rosario en aquel momento tenía más de 25.000 trabajadores metalúrgicos, o sea, Villa estaban metidos ahí adentro. Entonces todo lo que era el aporte de la cuota sindical y del descuento de la obra social, el total que volvía después para servicio a los trabajadores no llegaba al 5%. Se recaudaba 100 millones de pesos, yo decía la ley 18188, sí, no me acuerdo, porque cambió tantas veces, y volvían 2 millones. Entonces eso fue generando un malestar cuando había la práctica usual, porque estos interventores estaban muy de acuerdo con los empresarios, cada 2 o 3 años hacían una huelga que duraba una semana, después producto de la huelga despedían a los faltadores, a los accidentados, a los que hacían de pelote, es decir, era la típica huelga programada para limpiar las empresas. Hasta que en el año 70 se encuentra que hay una comisión interna en Asindar combativa, que cuando el sindicato manda a levantar la huelga no le dan bola y sigue. El problema sigue y se empieza a complicar. Entonces, bueno, terminan que lo llevan a una audiencia a la jefatura de policía, le ponen el triple de la indemnización que le correspondía y le dice que o se van de la fábrica o los llevan a Rawson. Rawson, para ese momento, ir preso a Rawson era el castigo más grande. Después vinieron las desapariciones, pero en ese momento era y que te lleven a Rawson era bueno. La cosa es que logran destruir eso, pero al poco tiempo se empieza a organizar nuevamente el movimiento, y en el año 73 ya había una comisión interna de nuevo combativa, y se proponía recuperar el sindicato. La UOM, cuando se normaliza el país democráticamente, llama a elecciones en las 50 y pico seccionales, menos en Villa Constitución porque no estaban dadas las condiciones, producto de que había una comisión interna opositora en Asindar. Bueno, eso fue el detonante. Fue la intervención en una reunión con la fábrica. Normalmente cuando el sindicato se va a reunir con la empresa, primero pasa por la comisión interna y van los compañeros de la comisión interna acompañando. Estos fueron solos. Cuando salió los apretaron, discutieron mal, les mandan un telegrama de desafiliación, producto de la inconducta de haber insultado a los interventores. Entonces los compañeros van y piden una reunión con el gerente de recursos humanos y le dicen, mire, acá hay un problema gremial, es un problema nuestro. Nosotros lo único que queremos es que Asindar no se meta. Entonces la respuesta fue, si la UOM los desafilió, Asindar los va a despedir. O sea,
La sociedad perfecta. Claro, que para Bandor era al revés. Bandor decía, el que molesta en la fábrica molesta en el sindicato. Acá eran los que molestaban en el sindicato, también molestaban en la fábrica. Bueno, la cosa que cuando pasa eso, se hace una asamblea, la gente se enoja mucho y deciden tomar la fábrica. Se ocupa todo el perímetro de la fábrica. El hijo de Acevedo, que era el dueño, el patrón, tenía una pista de aterrizaje en el terreno de la fábrica, alcanza a despegar con su avión y quedan todos los gerentes, encargados, todos los juntan en una gran oficina, en un sótano que había ahí, donde estaba la oficina del personal, los rodean con tambores de 200 litros, los compañeros dicen que estaban llenos de agua y a la policía decía que estaban llenos de nafta. Pero ¿por qué? Porque en ese momento estaba operando la AAA, porque ya secuestraban y asesinaban opositores. Entonces, para protegerse, bueno, producto de eso, después de 4 o 5 días después, empezaron a negociar con los propios jefes, los dejaban salir por turno, al 30% le daban 8 horas para que vayan a la casa, pero tenían que volver para que se pudieran ir los otros. Dice, fue bastante civilizado el trato, pero en el Ministerio de Trabajo se vieron obligados a ponerle fecha a las elecciones. Esto pasó en marzo y las elecciones finalmente son en noviembre de ese año. Se acuerda, no cumplen el acuerdo, hay una maratón, pero la cosa es que finalmente se firma el acuerdo, hay elecciones a 60 días, se empiezan a formar las listas, y el día que prácticamente se gana el conflicto, la lista marrón, que era la lista esta que representaba a los compañeros, funcionaba en un viejo local de la FORA. La FORA era el sindicato de los anarquistas del principio del siglo, que en Villa Constitución eran fuertes en el puerto. Se habían ido, no había más sindicatos anarquistas, estábamos en el 70, pero ellos los viejos tenían el local. Cuando se forma una lista de oposición, le pusieron el local al servicio de los compañeros. Bueno, le pusieron una bomba que no quedó nada, destruido. Y el mismo día que pone la bomba en el local, lo asesina la Ortega Peña, que era un diputado nacional, que era el apoderado de la lista marrón. En ese clima se hizo esa campaña y finalmente en noviembre la UON, la lista marrón gana por el 64% de los votos. Bueno, ahí se repliega, se entrega al sindicato, empiezan a venir los compañeros a los consejos directivos de la UON, bueno, se pueden imaginar el clima de la época. Hasta que en marzo del año siguiente decide el gobierno de Isabel Perón, el ministro de Trabajo, Otero, que era un hombre de la UON, y el ministro del Interior, ahora no recuerdo el nombre, sacaron un decreto. Rigui no era. Rigui no era. No, Rigui era un lujo. No, este era. Ya me va a salir. En la época Rigui estuvo con Cámpora. Denunciando un complot subversivo destinado a paralizar la industria pesada del cordón industrial que va de San Lorenzo hasta Villa Constitución. Y aparece, en esa época no estaba la autopista, estaba la ruta vieja. La caravana que salió de Buenos Aires medía 1,5 kilómetros, carros de asalto, Ford Falcon, camioneta, la prefectura, la federal, la gendarmería, los grupos parapoliciales, la Comando de Organización, el CDU, todos con sus brazaletes, y ocupan, Villa tenía 28.000 habitantes. Ocupan militarmente a la policía provincial, porque en ese momento en Santa Fe estaba Silvestre Beñi, que había sido electo, que no lo habían podido intervenir como ya habían intervenido 3 provincias, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Y en Santa Fe todavía había juego democrático, entonces la policía la mandan a cuidar un puente de madera sobre el Arroyo del Medio que une San Nicolás con Villa, que era un puente que se usaba la gente del campo. Y ellos ocupan la ciudad.
Ese día meten preso alrededor de 140 compañeros, comisiones internas, comisión directiva, delegados, activistas, metalúrgicos, ferroviarios, de la Junta Nacional de Grano, y de paso, en todo el corredor industrial meten en cana a todos los delegados paritarios, porque estábamos en marzo y las paritarias eran en junio, y ese año, además del tema salarial, estaban en discusión las renovaciones de las condiciones generales de los convenios. Y había anteproyectos muy avanzados, porque en realidad en esa época, producto de la existencia de las grandes empresas del Estado y demás, habían conquistas obreras equiparables a cualquier país desarrollado, a Alemania, a Francia, había cogestión, había gerentes obreros en la empresa, había un montón de conquistas que se pretendía generalizar a las demás empresas. Entonces, de paso, meten en cara todo lo que era de Villa Constitución y en la zona todos los paritarios. Y bueno, no quedaba nada. Estaban todos presos, los delegados. ¿Estos 140 estabas vos? No. No, yo en ese momento no era ni delegado. Yo llego a la fábrica y estaban desde la madrugada. Yo entraba a las 2 de la tarde. Estaba todo parado, hicimos una asamblea. Y bueno, llamaron de Acintar que elijamos 2 compañeros para formar un comité de lucha. O sea, 2 compañeros por fábrica. Formamos el comité de lucha y bueno, vamos a la huelga. Empezó la huelga. Y empezó a tener apoyo, solidaridad. Y empezamos a animarnos a movilizarnos, hicimos una gran movilización en Villa. Después llamamos a otra movilización que la reprimen muy fuerte. Y a los 40 días me meten en cana, a mí y a otro compañero. Pero esas movilizaciones no se habían retirado todavía todos los que habían llegado del 1,5 kilómetros por la ruta, o algunos ya se habían ido. Se habían ido y habían quedado los interventores en el sindicato. Al lado del sindicato había un edificio en construcción, que ahí había gente con Itaca, con Batam, con ametralladora, con de todo, todos civiles. Y nosotros nos habían sacado de la fábrica, organizado por barrios. El territorio lo controlaba el comité de lucha, pero el sindicato lo controlaba el interventor que había mandado la UOM. Y bueno, y a los 40 días caigo preso, junto con otro compañero del comité de lucha, nos ponen a disposición del Poder Ejecutivo, sin causa, ni proceso, ni nada, y salí 6 años y medio después. A todo eso viene 6 años y medio. Caí el 1 de mayo del 75 y me liberaron de la cárcel de La Plata el 21 de agosto del 81. ¿Cómo se llama? Victorio Paulón. Paulón. Y a todo esto pasa el golpe de Estado, bueno, todas las cosas que la han escuchado por otro lado, y las condiciones dentro de la fábrica, ustedes no se imaginan lo que fue después de la derrota a la huelga. Echaron 1000 compañeros, compañeros que iban a marcar la tarjeta y encontraron un papelito con la tarjeta que decía tener 2 días para desaparecer de Villa Constitución porque sos boleta. Bueno. A mí me dejaron prescindible de un ministerio en esa época. Claro. Y La ley de prescindibilidad. y bueno, hay gente que no volvió nunca más a Villa. Bueno, en ese clima pasa toda la dictadura, hasta que en el 81 salen en libertad casi todos. En el año 80, julio del 80 ya habían salido casi todos los compañeros, los más representativos, otros salieron antes. Yo salí un año después. Me fui al exilio porque mi compañera y mis hijos estaban en Francia, a mi hermano lo habían secuestrado, estaba desaparecido. Tuvimos un año aislado, sin noticias de la familia. Nos enterábamos algunas cosas porque el cura que nos venía a dar la misa en el Chaco, que era, después los milicos le tiraron una camioneta encima, casi lo matan. Estábamos en un salón como estábamos los presos ahí rezando la misa, y el yuga, le decíamos nosotros, el guardia cárcel, se hacía el tonto y se retiraba. Entonces él decía, nos nombraba, nos acercamos y decía, bueno, vino tu cuñado, tu mujer está viva, están todos bien, mensajes de ese tipo. Así fue el primer año después del golpe.
Y en la fábrica, terrible, era manu militari. Ahí había los jefes que mandaban a los compañeros a cortarse el pelo. Pero ¿qué pasa? Echan a 1000 de los 6000 más o menos que había, y después construyen la acería, que esa, bueno, es la pata civil de la dictadura. Martínez Dios, cuando fue la huelga, era presidente del directorio de Hacienda, después fue ministro de Economía. Cuando era presidente del directorio, pide un préstamo al Banade de $500 millones para construir la acería propia y la otorga siendo ministro de Economía. Después, la última etapa, cuando Cavallo es presidente del Banco Central, estatiza la deuda privada y la deuda de Hacienda la terminamos pagando todos nosotros. Ese fue más o menos el circuito económico. Y los compañeros nuevos que entran, bueno, había un clima de terror. Para entrar en confianza con los viejos que te cuenten la historia, pasaban meses cuando los compañeros estaban realmente seguros que no era un policía. Porque hubo en las grandes fábricas, Campana, en Techín, San Nicolás, en Somisa, en Acindar, en Villa y muchas automotrices, policías que trabajaban en turno, cobraban el salario en la fábrica y cobraban el sueldo en la repartición. Eso saltó muy escandalosamente en Somisa, porque cuando fue la guerra de Malvinas, de la mañana a la noche se fueron 300 trabajadores, desaparecieron, 2 milicos. Entonces el clima adentro era muy complicado. Pero bueno, con el tiempo se fueron escuchando la historia, y el 6 de diciembre del 82 hay una llamada a un paro general de Saúl Ubaldini, la Secretaría de Ubaldini, en contra de la dictadura. Y Piccinini, que era el secretario general, el líder histórico de este movimiento en Villa, había salido un año antes de la cárcel, estaba con libertad vigilada. Entonces ve que la gente va normalmente a trabajar, porque los turnos son a las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de 2 a 10 y de 10 a 6. Los colectivos a la mañana entran normalmente, la policía, un gran despliegue, no pasa nada. Entonces viene un compañero y le dice: Pichi, estamos carnereando un paro nacional. Y ella agarra a él con 2 compañeros más, se van a las 2 de la tarde, y de la ruta a la entrada de la fábrica había unos 400 metros, donde había casa de parque, había chalet donde vivían los jefes, uno que era un albergue de solteros, que después supimos que funcionó como centro clandestino de detención. Entonces cuando entra el primer colectivo, se para, abre la puerta, se asoma y dice: compañero, somos la UON de Villa, estamos carnereando un paro nacional. Entonces los pibes los miraban, ¿viste? Hasta que en el último asiento venía sentado un gringo de Arroyo Seco, viejo, y abre el ojo: ¡oh, Piccinini! Y cuando dijo así se dieron cuenta, se bajaron todos los compañeros, pararon los otros colectivos. Cuando llegó la policía había 300, 400 personas. Hicieron la asamblea y decidieron adherir al paro. O sea que todo lo que había pasado, todo el terror implementado fue al cohete, fue inútil. 6 meses después, la UON manda el último interventor, que fue Naldo Brunelli, que es ahora secretario general de San Nicolás, y llamó a elecciones. Una comisión normalizadora de 4, y gana la lista marrón por el 80% de los votos. Y en noviembre del 84 hay elecciones en toda la UON, esta vez también en Villa Constitución, y ganamos esa elección por el 88% de los votos. Entonces, cuento esto primero para explicar desde dónde hablo, pero segundo para que vean la intensidad que tiene la conciencia sindical en la Argentina como fenómeno social. Cuando la gente, los trabajadores, entienden que la defensa del sindicato está en la defensa de sus derechos, y que la mayoría de las veces le tocan dirigir o de cuarta o burócrata, o que los traicionan. Sin embargo, la idea del sindicato, la idea del estatuto, la idea del convenio colectivo como principal herramienta de mano, digamos, para poder defenderse. Después, cuando ya otro nivel del derecho están los abogados, les va a tocar a ustedes, pero el primero
El primer abogado es el delegado, la comisión interna es el sindicato. Entonces, bueno, esta es una de las cientos de historias de lo que pasó en la dictadura militar. Hay un trabajo muy interesante, dos cosas que les quiero decir, para después intercambiar un poco. Primero, hay un trabajo muy interesante que hicieron Flaxo en el 14, creo que fue, Flaxo, la Secretaría de Justicia y el CELS, que tomaron, hicieron un estudio sobre 25 casos de complicidad empresaria. Tiene ese tema lo va a dar una compañera que trabaja con Victoria Basualdo. Fantástico. Marianela Gali. Bueno, ahí van a entender cómo funcionó la complicidad empresaria. Sí. Y la segunda cuestión, que si les resultó de algún valor este relato, yo les recomiendo cuando puedan que vayan a los juicios de lesa humanidad, donde declaran delegados, comisiones internas, dirigentes sindicales de aquella época, y que lo relatan con sus propias palabras. Porque creo que esto es difícil sintetizarlo y expresarlo en un libro. Todavía está lo suficientemente cerca como para poder escuchar los testimonios directos de los compañeros. Ninguno de ellos reniega de la experiencia ni de lo que le tocó vivir. Ninguno de ellos reniega del sindicato ni reniega del papel que jugaron como comisión interna, como delegado. Pueden hablar, y con fundamento, en contra de los dirigentes que tuvieron, pero nunca en contra de la organización sindical. Entonces, me parece que cuando queremos vincular los derechos humanos con la clase trabajadora, no hablamos de abstracciones, no hablamos de violaciones de derechos en los tribunales, hablamos de la vida cotidiana de los laburantes en la fábrica, en las oficinas, en sus lugares de trabajo. Y hablamos fundamentalmente, que es lo que yo más rescato, de esa cuestión cultural, de esa conciencia que tiene cualquier laburante argentino de cualquier sector donde esté en la industria, esté en la justicia, esté en la administración pública, en el comercio, donde esté. Y es de mirar a la cara al patrón o al encargado, de resistir la mirada y de hacer valer sus derechos, instintivamente, sin conocer estas historias, muchas veces sin conocer su convenio colectivo, pero saber, sentir de que hay un límite y que hay un derecho que a mí me tienen que respetar. Esto es... Bueno.